Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Se nos fue el mes de abril de este agitadísimo 2025 y en medio de todas las noticias del día, para empezar, quizás la más importante de ellas, que fue la muerte del Papa Francisco, luego sus funerales de Estado y ahora el cónclave en el que habrá de elegirse a su sucesor. En medio de esa varaunda se nos pasó una conmemoración muy importante en el mundo de la literatura, pero también en la historia de la cultura y quizás en el santoral de muchos de sus admiradores y lectores. Me refiero a los 3 siglos del nacimiento, el 2 de abril de 1725, de Giacomo Girolamo Casanova. No sabemos si nació el 2 de abril o si esa fue la fecha en la que lo bautizaron, pero hace 3 siglos nació en Venecia este personaje que es como el protagonista de una novela de aventuras, una novela de capa y espada, con una particularidad. Esa novela fue su propia vida. Y cuando nos asomamos en sus páginas, de esos 6 o 7 tomos, por lo menos en esa edición que yo conozco de principios del siglo XX, cuando uno se asoma en cualquiera de las versiones de las memorias y la autobiografía de Casanova, se encuentra con un hecho muy inquietante, y es esa frontera diluida entre la realidad y la ficción, entre la memoria y la invención, una especie de puerta giratoria entre la novela y los recuerdos de este personaje excepcional, cuyo nombre quizás no nos sería conocido si él no hubiera escrito al final de su vida sus recuerdos, sus memorias, su autobiografía, que hoy es tenida por una verdadera obra maestra de la literatura europea, de la literatura occidental, de la literatura universal. Hace no mucho, hace más o menos 15 años, la Biblioteca Nacional de Francia compró el manuscrito completo de las memorias de Casanova a un precio exorbitante para atesorar allí lo que el Estado francés cree que es un verdadero prodigio, un tesoro de las letras en esa lengua. ¿Por qué en esa lengua si Casanova era italiano, digámoslo así, entre comillas, si era veneciano? Pues porque aprendió la lengua francesa y no de manera temprana, sino ya bien entrado en años, más o menos a los 35, a los 36 años, en unos pocos meses se impregnó de la lengua francesa, que en su tiempo era el vehículo de la cultura y la literatura en toda Europa, y fue la lengua que usó luego para escribir toda su obra, que es una obra además variadísima, atípica, abigarrada, prolífica, en la que él va de alguna forma espigando en todos sus intereses, tan ricos como su propia alma, como su propia inquietud intelectual y vital. Casanova quiso saber de medicina, quiso saber de magia y prestidigitación, de astronomía, de astrología, de derecho, de diplomacia, de teología, aunque fuera masón y descreído, aunque al final de sus días se convirtió al cristianismo,
o regresó a esa que era la fe de sus mayores. Y en muchas de estas áreas, o a propósito de muchos de estos temas, pues él empeñó su pluma, que era tan diestra como su espada, o no tanto. Hablemos más bien de otro de sus adminículos predilectos. Ustedes se imaginarán cuál, porque además una de las características de la vida de Casanova, pues es esta vocación erótica irrefrenable, esta especie de obsesión y religión del amor. Cuando uno busca en el diccionario de la lengua española, la palabra Casanova es el sustantivo que designa a quienes se dedican a eso, a la pasión y el furor y la religión del amor sin límites y sin saciedad. Su nombre es el sinónimo de esa especie de culto del erotismo, un poco también como el donjuanismo, que es un fenómeno que nace en España y que luego va a ser italianizado y europeizado en una especie de arquetipo del amante que no para, que no ceja, el Don Juan como un seductor que va al acecho de toda clase de mujeres, en especial las mujeres casadas, y que las conquista y les entrega pues lo mejor de sus encantos. Casanova también fue en su tiempo el sinónimo de esa suerte de donjuanismo. Entre otras, él llegó a conocer a Mozart, que ustedes saben que fue pues un genio de la música, cuyo nombre también está asociado con esa ópera de Don Juan o Don Giovanni. Pero ¿para qué pensar en la literatura y en la imaginación si había un personaje real de carne y hueso que caminaba por las calles y las cortes de Europa y que encarnaba como nadie esa especie de fuerza imantada frente a las mujeres? En sus memorias dice Casanova que llegó a tener amores con por lo menos 116 mujeres. Esa es la cuenta que se ha hecho para quienes han leído ese libro, que tiene pues mucha gracia y que está adobado por una perspicacia, una agudeza para juzgar la propia vida de quien lo escribe. Quizás el atributo más interesante de las memorias de Casanova es la forma en la que él se ocupa con escepticismo, con distancia, con ironía de sus propias cuitas, de sus aventuras, obvio, de sus amores, de sus ideas, y hay, sin duda, también una exageración en muchas de las cosas que el protagonista de ese libro está viviendo, porque Casanova empieza a situarse en una especie de cruce de caminos de la Europa del siglo XVIII, en la que él va cobrando protagonismo. Repito, de no ser por sus memorias, Casanova sería solo un nombre lejano de algún aventurero que llegó a tener celebridad y prestigio en su día. Pero en la medida en que sus memorias, su autobiografía, pues constituyen una obra maestra, perdura esta figura de Casanova, de la que hoy estamos conmemorando y celebrando los 3 siglos de su irrupción, de su nacimiento, de su aparición en el mundo. Pero también ese nombre es casi la cifra, la clave de toda una época. Casanova nace en 1725 y muere en 1798. Atraviesa todo el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, y ya
esa sola denominación nos muestra muy bien cuál era la percepción y la idea que tenían en ese momento de la historia quienes lo estaban viviendo y quienes lo estaban forjando. Valdría la pena preguntarse si hay unos siglos más importantes y reveladores que otros. La pregunta no deja de ser absurda porque un siglo no es sino una arbitrariedad cronológica. Es una especie de superstición decimal, como decía Jorge Luis Borges. Pero como es inevitable cuantificar y medir y partir el tiempo, como el tiempo es un instrumento del pasado, de la historia y de la memoria para volver sobre sus pasos, pues no podemos evadirnos de la cronología. Y en esa dimensión cronológica sí está muy claro que hay unos siglos en los que parecería como si el ritmo de la historia fuera más intenso. Por ejemplo, el siglo V antes de Cristo. Por ejemplo, el siglo XV. Y sin lugar a dudas, el siglo XVIII, en el que parecería como si estuviera ocurriendo de todo. Es un siglo de esclarecimiento. Es un siglo en el que las mentes más brillantes de Europa sienten que han llegado a la cima de la historia. Por eso siempre asociamos el siglo XVIII con una idea luminosa. Y hay quienes contrastan esa idea con un pasado que en cambio está marcado por la oscuridad, por la superstición, por la influencia perversa, dicen ellos, de la religión, de la fe, mientras que en el siglo XVIII brillan el racionalismo y la ilustración, el espíritu científico, la curiosidad de los viajes, la apertura literaria. Por eso hay una gran cantidad de nombres en la cultura europea y occidental, pero no solo en Europa y en Occidente, en el siglo XVIII, que sintetizan esta suerte de voracidad intelectual que se va expresando también en una serie de proyectos políticos, filosóficos, que no en vano va a amonedar Immanuel Kant, uno de los grandes héroes y protagonistas de la historia del siglo XVIII, como Casanova, en esa aspiración, en ese sueño de que la humanidad llegara a la mayoría de edad. ¿Qué es la ilustración? Fue la gran pregunta de aquel tiempo, y Kant responde diciendo un poco eso: la ilustración no es sino el momento en el que el individuo está en la edad adulta y puede responder por sus acciones, por sus ideas y por los alcances de todo aquello que es y quiso ser. Entonces, cuando pensamos en el siglo XVIII, es también como el encuentro, la cita de una cantidad de escritores, filósofos, dramaturgos, músicos, místicos, deslumbrante. Hay allí como una concentración por metro cuadrado de luminarias de todas las áreas de la cultura, del saber, del pensamiento. Quizás haya también una desmesura al pensar en el siglo XVIII solo en esos términos, porque la vida cotidiana de toda la gente tenía que seguir siendo como siempre lo ha sido, con sus alegrías, con sus miserias, y no podemos aceptar pues que en el siglo XVIII todo el mundo estaba dedicado a la genialidad. Lo que pasa es que con la distancia del tiempo y en términos cuantitativos, sí hay allí, repito, una concentración de nombres rutilantes, estelares, que podemos asociar
con un momento de florecimiento y esplendor de la literatura, las artes, el pensamiento y la cultura. Pero bien vale la pena, cuando tenemos delante una vida, una biografía como la de Giacomo Casanova, preguntarnos si un solo individuo puede ser el resumen y la síntesis de una época entera, y más una época grandiosa como el siglo XVIII. La respuesta quizás es que sí. Al menos era lo que pensaba Stefan Zweig, el gran escritor austriaco y judío que hizo un ensayo brillante, como todos los suyos, sobre la figura de Casanova, y pone allí en ese destino, en esa sangre, en las líneas de esa mano, la totalidad de todo lo que estaba pasando en ese momento en Europa, porque además Casanova mismo quiso que así quedara para la posteridad su vida y su autobiografía. Él se pone, ya digo, como un personaje de primer orden en la vida cortesana en Europa en el siglo XVIII, que se va cruzando con todos esos nombres tan célebres que constituyen la idea oficial, el álbum de Panini del siglo de las luces. Ahora, también el siglo de las luces tiene un lado B, porque lo asociamos con la razón, con el iluminismo, lo asociamos con la ciencia y la ilustración, pero es también el siglo de grandes charlatanes, de grandes místicos, de grandes personajes dedicados al esoterismo, la adivinación y toda clase de ciencias ocultas, como lo cuenta Grete de Francesco en ese libro monumental que se llama El poder del charlatán, que pasa por ese siglo XVIII y que menciona a estos personajes en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, que están viviendo casi a contrapelo de todos los científicos, los filósofos. También se decía que el siglo XVIII era el siglo de la filosofía. Y ahí están esos que se dedican a la zona oculta y oscura de una misma época que obviamente pues vive esa contradicción que es propia de la condición humana. También hay otro factor que explica lo que estaba pasando en el siglo de las luces, en materia literaria, en materia científica, en materia cultural, y es que hay unos nuevos espacios en los que la sociedad europea empieza a encontrarse. Hay como una nueva esfera pública que se sale de la corte, que se sale de los salones, que se sale de los gabinetes de las maravillas, de estos sabios que están al servicio de las aristocracias, de la élite, de las grandes monarquías, y empieza a haber una popularización de la cultura y el pensamiento ya en un plano masivo, quizás como nunca antes, por influencia, por supuesto, de la imprenta, que era un descubrimiento, una invención que ya tenía a cuestas pues varios siglos, desde el año 1448, pero ahora circulan más libros y libelos, folletos, hay prensa escrita, y la prensa escrita no es solo un espacio para dar noticias comerciales, sino también para hacer grandes crónicas de viajes, de esos parajes que han visitado personajes como Joseph Banks y el capitán Cook, como Bougainville, como Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Y entonces la gente en Europa empieza a recibir ese alud de información que tiene mucho que ver con la letra impresa y también con manuscritos que van circulando de mano en mano, pero que además se comentan en esos nuevos espacios
ya digo, de socialización del conocimiento, de la información, de la curiosidad, de la cultura, que son, por ejemplo, las tabernas y sobre todo una institución que tiene todo que ver con el surgimiento de eso que llamamos la modernidad. Hablo del café, el café como un espacio para que la gente, con el pretexto de que iba a beber ese fruto lejano que llegaba de África y que llegaba también pues de unas geografías más asociadas con la fantasía y la literatura, el fruto prodigioso del que hablaba Osorio Lizarazo. El café llega a Europa y la gente no solo se dedica a tomar café. Una señora le dijo a uno de los grandes protagonistas del siglo XVIII, Voltaire, ese magnífico filósofo cuyo nombre también puede ser el resumen inmejorable de lo que estaba pasando ahí en el siglo de las luces. Una señora le dijo: el café es un veneno que mata. Y Voltaire le dijo: pero muy lento, señora, porque llevo tomándolo 70 años. Voltaire, que fue tan longevo y que personificó además ese contacto permanente que había entre las grandes monarquías que empiezan a promover la ilustración y la filosofía iluminista, casi como un elemento de legitimación de su enorme poder. Estamos hablando de lo que muchos llaman el despotismo ilustrado, que no es sino esa convivencia de los intereses de las monarquías modernas que han surgido en el siglo XVI, en el siglo XVII, en Francia, en Inglaterra, en Prusia, en la propia España, y esos monarcas quieren impregnarse de la nueva moda intelectual que anida allí en el siglo XVIII. Un amigo me decía algún día: eso es como el rock y es como el punk, cuando uno piensa en la ilustración. Y claro, los poderosos en las cortes querían apropiarse de esos valores, querían estimularlos, sin saber que a la vuelta de la esquina esos mismos valores, esas mismas ideas iban a ser la fuente de una gran transformación política, que es la Revolución Francesa. Y todas las revoluciones que se fueron dando en ese momento de la historia, entre la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII. Pero es una revolución en el verdadero sentido de la palabra, porque además abusamos todo el tiempo de ese concepto. Se lo endilgamos a cualquier cosa. La revolución como idea, como palabra, está desnaturalizada. Se han ido borrando sus alcances porque como creemos que todo es una revolución, pues no dimensionamos lo que en verdad sí lo fue. Y lo cierto es que en Europa hubo una revolución en todos los órdenes de la vida desde el siglo XVII en adelante. La causa es quizás la irrupción del protestantismo, o digamos lo mejor, la ruptura, la fractura irreparable del orden católico, que tenía la autoridad del emperador y sobre todo la autoridad del papado. Claro, el protestantismo no era un movimiento ni secular ni revolucionario en el sentido político e intelectual de la palabra. El protestantismo era en realidad un movimiento conservador y ultraconservador para enfrentarse a una cantidad de vicios de la iglesia que los teólogos protestantes consideran inaceptables. Pero al final el protestantismo se vuelve como un caballo de Troya para que una cantidad de movimientos que están allí buscando romper
esa autoridad sacrosanta de las instituciones tradicionales de la cultura europea, pues usen la bandera y el pretexto de las ideas de la reforma, que también van a desatar unas guerras de religión durante siglo y medio en Europa, que van a agotar a esos pueblos. Por eso ya en la segunda mitad del siglo XVII se ha ido perdiendo la vigilancia del papado sobre la cultura, sobre la literatura, sobre el pensamiento científico y filosófico. Entonces aparecen personajes como Leibniz, el propio Galileo un poco antes, un personaje como Spinoza. Luego aparecerá muy pronto un personaje como Newton, personaje como Descartes, cuyas ideas esenciales tienen que ver con la reivindicación de esa razón que ya puede moverse a sus anchas y que, claro, en el ámbito católico va a ser perseguida, y también en muchos países protestantes, pero en la medida en que se ha roto la unidad, pues el protestantismo termina propiciando, termina prohijando una serie de revoluciones, una que es económica y social, otra que tiene que ver con la ciencia y con el pensamiento, y ahí los viajes influyen mucho, y luego una revolución que es literaria, que es de la sensibilidad y que desemboca en la revolución política que va a estallar en 1789, solo para pensar en el caso emblemático de Francia, pero ya también había habido un siglo largo antes en Inglaterra una revolución, y luego vendrían muchas más. Hubo una en Haití, hubo una en los Estados Unidos. Pero volvamos sobre nuestro personaje de hoy, sobre Casanova. Casanova nace además en Venecia, que es un lugar muy particular de eso que llamamos Italia, con todas las comillas del caso, porque como siempre lo digo aquí en Calamares en su tinta, Italia como tal no existía, no existió sino después de 1862 y 1870, con el proceso de la unificación italiana y la unidad nacional, con la creación del Reino de Italia. Italia antes era una colcha de retazos, y en ese mundo abigarrado y fragmentado, Venecia, allá en el Adriático, en el nororiente italiano, constituía un caso excepcional por el poder descomunal que llegó a atesorar toda la grandeza y el oropel de una república muy paradójica, que era al mismo tiempo eso, un gobierno republicano y un gobierno aristocrático, una oligarquía comercial basada en el poder que los venecianos lograron desde la Edad Media, dedicándose a navegar por todo el Mediterráneo hasta ser los mayores comerciantes en el siglo XII, en el siglo XIII, pero no podemos dejar de sorprendernos por el hecho de que Venecia, semejante portento de mármol y bronce, semejante síntesis de arte y de desmesura política, estética. Habrá quien diga, y no sin razón, que Venecia es la ciudad más bella de la tierra. Los venecianos lo creen a pies juntillas, porque se paran en alguno de los puentes de esa ciudad, que es un milagro, porque con toda su grandeza, con esos mármoles y bronces épicos, se levanta sobre una empalizada. Venecia es una ciudad que está sobre una serie de bohíos inmensos en esa laguna en la que se refugiaron en el siglo V, en el siglo VI, sus fundadores, huyendo de lo que estaba pasando en Italia
con la llegada de los lombardos, luego de los francos, y Venecia se convirtió en un reducto, ese archipiélago en el que se van juntando unas pequeñas islas que van engendrando lo que será luego una gran república de marineros gobernada por un duque, por un dux, que va a ser el caudillo de ese poder sin igual y sin sombra en el siglo XIV, en el siglo XV, y así irá evolucionando Venecia, siempre como un caso excepcional y único en toda Europa. Cuando Casanova nace en 1725, la República Veneciana es el eco de lo que había sido en los siglos anteriores, pero seguía siendo el epicentro de muchas cosas que tenían que ver con el comercio, que tenían que ver con la cultura. Casanova es hijo de un personaje que se llama Gaetano Casanova y de su madre, que se llamaba Zanetta Farussi, una actriz en esa ciudad en la que el teatro y la dramaturgia pues era quizás el arte mayor. Ahí escribía sus obras un contemporáneo de Casanova, tan parecido y a la vez tan distinto a él, Carlo Goldoni, que escribe Carlo Goldoni sus obras en el dialecto véneto, que es tan recio y tan encantador. Casanova siempre creyó que su verdadero padre era un personaje que se llamaba Michele Grimani, que era un noble del mundo véneto. Casanova se enferma en su niñez y va a ser educado y va a ser criado sobre todo por su abuela, que se llamaba María Baldicera. Sus primeros años transcurren en Venecia y ya digo, esos venecianos se asoman al atardecer en el crepúsculo anaranjado de esa ciudad que se va fundiendo con la laguna y ven cómo el cielo va cayendo sobre las cúpulas de las iglesias que pueblan esa ciudad fantasmagórica que flota sobre las aguas, y uno está allí y siente que el mundo es perfecto. De ahí un poco la arrogancia de los venecianos, que se asocia, obvio, con el esplendor único de su ciudad. Entonces Casanova pasa sus primeros años ahí en Venecia, luego se va con su abuela a una ciudad muy cerca de Venecia, que es Padua, también una ciudad muy importante porque es un centro universitario desde la Edad Media, nada menos y nada más que la patria de Tito Livio, entre otros, el gran historiador romano, y ahí en Padua Casanova va a terminar sus estudios, parece que hace la carrera de Derecho, y con esas ideas y esos rudimentos bajo el brazo, pues se va a entregar a la vida cortesana en Europa. Él, que no venía de una familia noble, pues se dedica un poco a ser paje y a ser acompañante de los nobles, entre otros. Consiguió o se hizo amigo de un gran personaje que se llamaba Matteo Bragadin, que era uno de esos nobles venecianos que descubre o intuye en Girolamo Casanova un talento excepcional por su curiosidad, por el humor con el que asume todas las cosas de la vida, y Casanova empieza a viajar por toda Europa, acompañando sobre todo a Bragadin, que es un noble itinerante. Están en Lyon, después están en París, que es donde Casanova va a aprender el francés en muy pocos meses y va a llegar a dominarlo con maestría, por lo menos cuando escribía. Es probable que al hablar siguiera arrastrando el acento de los vénetos, porque la lengua italiana no existía tampoco. Claro, había muchos dialectos y había el ideal
de que todos allí podían entenderse, pero al final no era cierto. Por eso lo decía Beccaria, un gran lingüista italiano, terminaban hablándose siempre con las manos. También en Francia, Casanova se va a iniciar en la masonería, esta especie de corriente esotérica, mistérica, esta hermandad que jugaba al secretismo y que tuvo una relevancia cultural y política en la Europa de la modernidad innegable. En sus memorias, Casanova es escéptico incluso con la masonería. No profesa hacia ella ningún sentimiento reverencial y acepta que ha sido iniciado sobre todo para tener buenos contactos en Europa, porque muchos de los grandes personajes de la vida política, literaria y cultural europea pues son masones. Y entonces Casanova, gracias a esa credencial, va adentrándose en un mundo en el que termina conociendo a Rousseau, termina conociendo a Benjamin Franklin, termina conociendo a Federico II de Prusia, termina conociendo a Catalina la Grande, termina conociendo a Voltaire. Deja un testimonio de Casanova maravilloso James Boswell, uno de los mejores diaristas y escritores de la Inglaterra del siglo XVIII, él también un magnífico viajero que hizo la biografía de su maestro y de su ídolo, que se llamaba el doctor Samuel Johnson, que escribió el gran diccionario de la lengua inglesa en ese siglo XVIII también. El doctor Samuel Johnson es otro de esos nombres con los que uno podría resumir, si quiere, la totalidad de lo que fue el siglo XVIII. Johnson no conoció a Casanova, pero Boswell sí. Le pareció un poco petulante, un poco fanfarrón, pero lo cierto es que Casanova sí estaba donde tocaba cuando tocaba, como una especie de Forrest Gump del siglo XVIII, siempre terminaba ahí en el cruce de caminos en primera línea para dejar luego el testimonio de lo que fue esa historia recreada en una visión que es novelesca, que es literaria y que está adobada por esa otra gran característica de la vida de Casanova, que es su obsesión por el amor. Algún biógrafo suyo hizo como una lectura freudiana de la voracidad erótica de Casanova, asociándola con su amor y su devoción por la madre, Zanetta Farucci, porque ella pues era una actriz que no pudo encargarse de su hijo, y entonces muchos dicen que Casanova quiso recuperar el amor perdido y fallido de su madre, dedicándose a ofrecerles el amor a todas las mujeres con las que se cruzó en la vida, que fueron muchísimas y que caían rendidas, y eso no lo dice solo él en sus memorias, sino que también está el testimonio de aquel tiempo, las cartas y las noticias de quienes se cruzaban con Casanova y señalaban su talento cortesano, su destreza para las lenguas, su encanto a la hora de escribir cartas y epístolas y libros, porque además empieza a publicar tratados que le dan gran fama como una especie de iluminado, un prestidigitador y un saltimbanqui y un charlatán que seduce al auditorio, y luego cuando se trata de mujeres que él considera hermosas o no, las lleva a su habitación y con todas ellas establece una relación de amor que no tiene que ver solo con el sexo y el placer y la carne. Tiene que ver con esta obsesión suya por recobrar allí el afecto perdido de su mamá. Y entonces se vuelve su confidente y de todas va dejando una especie de retrato que es tan encantador que aun si se trata de una ficción,
pues la leemos como lo que es, como una novela maravillosa de una gran penetración psicológica. Hay quienes dicen que la mejor novela del siglo XVIII, siglo en el que se escribieron novelas extraordinarias, son las memorias de Casanova. Él se va encontrando con mujeres de la vida cortesana, mujeres de la vida burguesa, mujeres de la vida plebeya, y a todas las seduce. Pensemos, por ejemplo, en la marquesa de Urfé, que era una mujer obsesionada con su belleza y con la juventud eterna, y que creyó que Casanova se la iba a poder dar en el lecho, en su cama, y como Casanova apenas cumplió pues con su propósito esencial, ella luego lo odió porque él no le regaló el secreto de la eterna juventud, y él mismo dijo, pero sí el secreto de un placer que ella no va a repetir jamás. Ahora, Casanova se vuelve célebre, se vuelve importante, se vuelve famoso, y empieza a granjearse también la envidia, el odio de muchos maridos deshonrados y la sospecha de grandes instituciones que vigilan desde el poder a todos aquellos voceros de la libertad en ese momento, que campea a sus anchas por Europa, pero no en todas partes. El caso de Venecia es muy particular. Venecia era una república oligárquica, pero tenía un tribunal inquisitorial de Estado, que era a la vez religioso y secular. Cuando uno camina por Venecia, hay unos monumentos, hay unos leones de piedra y de mármol que tienen la boca abierta. Hoy son inocuos, pero hace siglos esos leones que adornan las esquinas de Venecia con la boca abierta eran buzones para dejar anónimos con acusaciones hacia los enemigos y los malquerientes. Casanova fue acusado de manera anónima en 1754-55, va a ser encerrado en la cárcel de los Piombos o de los Plomos, como se llama la gran cárcel veneciana, que está al lado de la Basílica de San Marcos y que está, claro, en el Palacio Ducal. Una cárcel que era famosa porque nadie se escapaba de allí. Y sin embargo, Casanova, que encontró una vez un crucifijo de metal mientras salía a su paseo diario de unos pocos minutos, cogió ese crucifijo y empezó a horadar, empezó a abrir, siguiendo además el consejo de Tito Livio, el historiador romano, que cuenta cómo Aníbal entra a Italia regando vinagre en los Alpes para tumbar y para horadar las rocas que se le atraviesan a su paso. Y entonces, con vinagre que sacaba del almuerzo que le daban y con ese Cristo de metal, Casanova empieza a abrir un hueco que le permite llegar no al techo de la prisión, sino a la habitación de un cura, el padre Balbi. Es un poco la trama en la que se inspira Alejandro Dumas para hacer El Conde de Montecristo. Pero esta fue una novela que dictó la realidad, la de la evasión, la fuga de Casanova en 1756 de la cárcel de los Piombos, con el padre Balbi, al que termina involucrando en su plan de evasión. Termina saliendo después de abrir un túnel con el crucifijo y se va en góndola por la laguna veneciana. Pasaron 20 años antes de que Casanova pudiera volver a su patria, y estuvo otra vez en Francia, estuvo en Alemania, estuvo en Austria, estuvo en Rusia, y allí donde llegara se volvía el protagonista de la escena cortesana. Todos querían tener algo que ver con él por su encanto, por su elocuencia, por su erudición, incluso por sus poderes sobrenaturales, porque adivinaba el futuro, o eso decía él, pero también va a caer luego en desgracia
porque siempre estos personajes así pues arrastran consigo demasiada envidia, demasiado odio, y el favor que llegó a tener alguna vez de grandes nobles, sobre todo de nobles venecianos, pues lo pierde cuando Matteo Bragadin muere y lo deja casi huérfano, porque era como su padre adoptivo. Estuvo en España, estuvo en muchos lugares, conoció al señor de Eón, que era este personaje del que hablamos alguna vez aquí en Calamares en su tinta, que era hermafrodita y que vivió la mitad de su vida como hombre, la otra mitad como mujer, y fue el gran espadachín de aquel tiempo. Finalmente, Casanova acaba como secretario de un embajador veneciano, primero en Austria y luego en la Bohemia. Se llamaba Sebastiano Foscarini, y luego pasa al servicio del conde de Waldstein, ahí en Dux, en la Bohemia. El conde lo nombra bibliotecario. Casanova se dedica más bien a escribir sus memorias, convencido de que su vida va a tener mucho interés. Sigue en uno que otro escarceo de amor, mandando cartas a sus amantes y atendiendo el favor de esas viudas o de esas cortesanas que se prendaban de él, que enloquecidas querían comprobar pues el mito de los encantos insaciables del señor de Signalt, como se llamó a sí mismo. Lo cierto es que asiste incluso al derrumbe del antiguo régimen. Desde la Bohemia lejana ve la Revolución Francesa, ve cómo Napoleón termina llegando a su patria, a Venecia, la República, que Bonaparte disuelve, y entonces queda el manuscrito de las memorias de Casanova incompleto porque solo ha llegado hasta 1774. Él muere en 1798 y dice: viví como filósofo y muero como cristiano. El esposo de una sobrina suya va desde Venecia a recoger el manuscrito de sus memorias, que se lo vende luego a un célebre editor alemán, Blockhaus, que en 1828 publica una primera edición de esas memorias, purgada, censurada, traducida al alemán, y luego pasarán muchas décadas antes de que podamos tener la versión íntegra y original, que además se escribe en la lengua francesa, que Casanova amó porque era, ya digo, el instrumento, el vehículo de la gran cultura literaria de la Europa del siglo XVIII. Y gracias al esposo de su sobrina y gracias a Blockhaus, a pesar de haber purgado el primer texto, pues tenemos ese prodigio literario que yo quería celebrar hoy aquí a propósito de los 3 siglos del nacimiento de Casanova, para hablar de él, que sea ese el pretexto para leer ese libro que es una de las grandes obras maestras de la literatura universal. En esto que es radio, es podcast y es video podcast. Hasta la próxima, un abrazo.